Ante todo, felicitar al doctor Moreno por su exposición tan interesante, para algunos quizás un poquito complicada, la parte genética, pero ha sido muy didáctico y realmente muy contentos de volver a tener aquí a parte del equipo del Grupo de Unidad de Innovación que ya había participado en otras jornadas, el doctor Moreno también. Y bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al doctor, fácil. Fácil. Sobre todo rápida, lo siento. Buenas tardes. No entiendo mucho de genética, pero mientras me estás explicando he podido entender algunas cosas y quisiera preguntar que cuando haces una mutación genética a un ratón o a un animal, ese animal por naturaleza, pregunto si tiende a volver como era antes o si esta mutación se queda allí. Lo digo porque si algún día se llega a hacer a las personas o algo, si esto sería necesario volver a hacer mutaciones cada X tiempo o... ¿Me explico? Perfectamente. Gracias. Cuando generamos esta mutación, lo que hacemos es generar la mutación en línea germinal. Traducción que se perpetúa, digamos, en esos ratones, el que de generación en generación vayan a reproducirse y a transmitirse con el mismo tipo de herencia que tenemos en humanos. Si es herencia dominante de un ratón que tiene la mutación, supuestamente el 50% de su herencia tendrá la mutación, ¿vale? Al mismo tiempo, se congelan tanto semen de este ratón como en algunos casos embriones de este ratón. Y concretamente de estas líneas las tenemos activamente vivas. Es decir, un ratón tiene, como todo ser vivo, su caducidad, pero normalmente mantenemos ratones pues, de una edad de unos 3 meses para seguir haciendo todos los estudios que habéis visto a todos los niveles. Esto no tenía tiempo para contarlo, pero sí hemos hecho un estudio, hemos generado los ratones, los hemos estudiado al mes de edad, ¿vale? Que eso, digamos que un ratón de vida puede tener 2 años. En ratón son 80-85 en la escala humana, ¿vale? Entonces hemos trabajado con ratones de un mes, ratones de 3 meses de edad, de 6 meses y de 12 meses, para ver cómo es la evolución o el deterioro a nivel morfológico y auditivo de sus estructuras, ¿vale? Y obviamente los tenemos y esto, vamos, hay muchísimo esfuerzo como para perderlo en ningún caso, ¿no? Y también, en cualquier caso, podríamos reproducirlos porque tenemos los vectores y la metodología para hacerlo. Hola. Vaya por anticipado las disculpas porque a lo mejor lo que pregunto es algo como muy obvio, pero como no lo sé. Usted habla de que se están estudiando las diferentes opciones para ir descubriendo los genes que pueden provocar la hipoacusia. Yo lo que yo no sé es, pongamos por caso que se descubre cuál es mi gen que ha provocado mi hipoacusia, ¿qué se hace entonces? ¿Existen también técnicas que regeneran ese gen o se cambia ese gen? ¿Qué es lo que se hace cuando se sabe cuál es el que provoca la hipoacusia? Gracias. Es buena pregunta. Es decir, yo sí creo que he transmitido al auditorio que no estamos trabajando con una tipo de hipoacusia. Estamos trabajando como si estuviésemos con 200 tipos de hipoacusia o más, porque cada gen, una vez que lo mutas, da hipoacusia, pero son totalmente distintos. Hemos dado 2 ejemplos totalmente antagónicos. Un gen que genera una proteína estructural de la membrana tectoria y otro gen que lo que es un canal de homeostasis. Eso quiere decir que su mecanismo de patogénesis es totalmente distinto y que habrá que adoptar en cada caso, como lo estamos haciendo, distintas metodologías experimentales para descifrar los mecanismos de patogénesis y a partir de ahí, cuando sepamos en el contexto biológico en el que funciona cómo falla, tendrán asociados unas terapias particulares. Entonces estamos trabajando con actinas, estamos trabajando con factores de transcripción, con canales de potasio, con microRNAs y en todos los casos no hay una terapia que sea común, ¿vale?
Hasta ahora ha salido un trabajo muy interesante de un colega que colabora con nosotros, el doctor Marcelo Rivolta, de la Universidad de Sheffield, donde trabajando en un modelo murino, como es de estos que yo he mostrado, pero digamos que sería un modelo murino para neuropatía auditiva, algo parecido a lo que genera las mutaciones en otoferlina. Y como el defecto estaba en la vía auditiva, no en el órgano mecanotraductor, sino fuera, digamos, de lo que es el oído interno, con células madre, inyectándolas ahí, se han recuperado, digamos, un poco los potenciales auditivos y se ha regenerado, entre comillas, la audición de ese ratón. Pero eso es muy particular y es una terapia solo para ese tipo de hipoacusia y no es de aplicación, por ejemplo, a mutaciones a día de hoy que afecten al oído interno. Hablo de las células ciliadas o de otras estructuras más complejas. Pero por eso queda muchísimo trabajo que hacer a nivel de desentrañar los mecanismos de patogénesis y al mismo tiempo estar muy atento a las nuevas tecnologías para ir combinando ambas cosas. Desde luego que creo que hay un futuro prometedor en la investigación de las células madre a partir del propio paciente, es decir, obtener fibroblastos e intentar reconvertirlos a células madre de aplicación a la hora de regenerar cualquier órgano de nuestro organismo. Dicho esto, creo que es la vía por la que hay que ir, o una de las vías, pero estamos muy lejos de poder, digamos, curar a día de hoy, porque tampoco sabemos a todos los niveles, cada vez nos sorprende más cómo mutaciones en el mismo gen, pero en distintas zonas, provocan un tipo, a nivel, mecanicista, un efecto totalmente distinto, o si no distinto, muy particular, y tendrá asociada una terapia particular también. Hola. Los canales de potasio de los filamentos son específicos del oído interno. Me explico. Si los genes que fabrican las proteínas para estos canales de potasio solo actúan en ese sitio o también actúan en otros canales de potasio diferentes totalmente. Es buena pregunta y está bien que preguntes por este canal de potasio que, aparte de expresarse en el oído interno, se expresa en otros tejidos, incluido el tacto. Hemos publicado un artículo que también nos sorprendió, lo digo para que veáis lo complicado que es, que este gen se ha demostrado que también se expresa, digamos, en los mecanorreceptores del tacto. Y es curioso porque la mutación que provoca hipoacusia, que sería un efecto negativo sobre la función del gen, sin embargo, provoca una ganancia de función y estos pacientes son más sensibles al tacto a algunas frecuencias. El síndrome de Bohr, que lo he también citado para nuestras validaciones, pues es un factor de transcripción que se expresa en el oído, se expresa en el riñón y en otros órganos. Muchos genes de los que solo causan hipoacusia se expresan en muchos otros órganos, pero parece que su función no puede ser, digamos, no es redundante y con lo cual solo provocan hipoacusia y no provocan otra patología, pues porque hay otros genes que lo suplen. Entonces, cuanto más vamos estudiando, más vamos conociendo cómo funciona la audición y sus factores relacionados. ¿Hay alguna pregunta más? Porque creo que el tren sí, apura. el tren. Muchas gracias por todo y bueno, sabéis dónde estamos.